Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Segundo grado. Secundaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con la programación de Escuela TV y damos inicio al segmento dedicado a tercer grado de secundaria. Yo soy la maestra María Lourdes Pérez Segovia y como una situación especial el día de hoy estaré acompañándote a cargo del reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Me acompaña como intérprete en lengua de señas mexicanas el maestro Osiel Domínguez. Muchas gracias, maestro. Bien. Para iniciar, quiero hacerlo como siempre con el protocolo de higiene, seguridad y protección contra el COVID-19. Recuerda que no es momento de bajar la guardia. Sigue utilizando tu cubrebocas adecuadamente, que cubra tu nariz y boca completamente. Lava frecuentemente tus manos con abundante agua y jabón durante todo el día cada vez que lo necesites. Y si no tienes a la mano agua y jabón, utiliza el gel antibacterial cada vez que vayas a tocar cosas que no son tuyas, ajenas y durante todo el día. Además, mantén tu sana distancia. Recuerda, 1,5 metros de separación entre una persona y otra. Si no tienes que salir de casa, no salgas, aún estamos en pandemia. Y si presentas alguno de los síntomas como dolor de garganta, alta temperatura o fiebre y dolor de cuerpo, por favor comunícaselo a tus papás o a tus tutores para que te lleven a una consulta médica. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Otra parte muy importante que hay que cuidar en nuestra salud es las emociones. La educación socioemocional es algo muy importante para nosotros los maestros dentro de nuestros alumnos. Y para ello quiero que reflexiones esta frase. Puedes tener lo que quieras si estás dispuesto a renunciar a la creencia de que no puedes tenerlo. Todo aquello que tú quieras tener, puedes obtenerlo, aún estás a tiempo de obtenerlo, si nos referimos al caso de terminar satisfactoriamente tu educación secundaria. ¿Por qué te digo esto? Porque efectivamente estamos a punto de terminar. Es momento de recuperar materias si es que tienes algunas pendientes. Nosotros, tus maestros, estamos esperando a que te comuniques con nosotros y en la mejor disposición de quererte ayudar para que recuperes esas materias. Esta invitación la hago extensiva para papás, mamás y tutores. Por favor, comunícate con los maestros de tus hijos. Recuerda que tu apoyo es fundamental para su aprendizaje. Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión son tu libro de texto de la materia Lengua Materna, tu cuaderno de apuntes, pluma o lápiz y un diccionario para que ubiques aquellas palabras o conceptos cuyo significado desconozcas. Recuerda que debes de tomar apuntes sobre aquellas cosas que te queden dudas para después preguntárselo a tu maestro. El aprendizaje esperado que estaremos analizando durante esta sesión es: utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión. Nos enfocaremos en explorar paneles de discusión, dialogar sobre las características de un panel de discusión, comprender la importancia de la argumentación en un panel, diferenciar entre información sostenida en hechos y en opiniones, identificar criterios para seleccionar temas para un panel, seleccionar información para un tema definido,
revisar ejemplos y citas como formas de validar los argumentos, distinguir el empleo del lenguaje formal e informal en función de la situación comunicativa, planificar la organización de un panel de discusión. ¿Recuerdas qué es la discusión? Esto lo viste desde segundo año de secundaria. ¿Cómo discutes y llegas a tomar acuerdos que repercuten en un beneficio colectivo? La palabra discusión está conformada por el prefijo dis, que significa separación, el verbo quatere, que significa sacudir, y el sufijo sion, que significa acción y efecto. De tal modo que una discusión es el análisis que hacen dos o más personas en forma de diálogo sobre un tema en particular, donde sostienen y defienden opiniones o criterios con base en argumentos sólidos. Regularmente la palabra discusión la tenemos asociada a pleitos o conflictos y no es así. Hay varias formas de llevar a cabo una discusión. Se les llama técnicas orales de participación colectiva y son estrategias utilizadas para que el intercambio de ideas se realice de manera organizada y pueda conducir a conclusiones satisfactorias. Son realizadas por analistas, líderes de opinión, especialistas y también personas interesadas en el tema ante una audiencia, de tal manera que mucha gente se entera y también comparte o no los puntos de vista expresados. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de discusiones orales? Tenemos el debate, el foro, la mesa redonda y el panel de discusión. En segundo grado, tú viste lo que es una mesa redonda. ¿Lo recuerdas? Una mesa redonda es una técnica de comunicación en la que intervienen varias personas con la finalidad de intercambiar ideas y opiniones en relación a un tema determinado. ¿Quiénes participan? Moderador, expositores y audiencia. Vamos a realizar el siguiente ejercicio para recordar las funciones de los participantes en una mesa redonda, que es muy parecido al panel de discusión, pero poco a poco iremos viendo las diferencias. Comencemos con el ejercicio. Es quien presenta el tema a los integrantes y propicia la discusión con preguntas. ¿Será el expositor, el moderador o la audiencia? ¿Quién crees tú que sea el que presenta el tema? Efectivamente, es el moderador. Es quien escucha con atención, expresa sus opiniones, presenta argumentos y se ajusta a los tiempos de intervención establecidos. Nuevamente tenemos al expositor, al moderador y a la audiencia. Si es quien presenta argumentos, entonces es el expositor. Una más. Pone atención, toma notas, realiza preguntas y se mantiene con respeto. ¿Será el expositor, el moderador o la audiencia? Pues es el último que nos queda, la audiencia. Muy bien. Participar con entusiasmo como expositores, moderadores o audiencia en cualquiera de las técnicas de discusión fortalece las capacidades intelectuales, pues para hacerlo hay que investigar sobre un tema, seleccionar la información, analizarla, interiorizarla, formarnos una opinión al respecto, argumentar su defensa, acciones que contribuyen al crecimiento intelectual y al pensamiento crítico. Reflexiona esta frase. Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. ¿Por qué digo esta frase? En la mesa redonda, los expositores utilizan ciertas estrategias discursivas para argumentar o persuadir. Estas las viste también en segundo grado de secundaria. Recuerda que estamos reafirmando ese aprendizaje como conocimientos previos para pasar al que nos atañe durante esta sesión. Tenemos así la estrategia de tacto, que es la que pide la autorización del interlocutor. Por ejemplo, cuando dices, si me permites que te diga algo, yo creo que. Tenemos la estrategia de generosidad.
en la que se minimiza su propio beneficio y maximiza el del interlocutor. Por ejemplo, cuando dices, yo quisiera hacer una observación que me parece que nos va a ayudar a todos a centrar el tema. Tenemos la estrategia de aprobación, en la que se minimiza el desprecio al colega y se maximiza la estima hacia él. Podemos decir un ejemplo como, sé que tienes tus razones para ver las cosas de esta forma. De todos modos, mi punto de vista es otro. La estrategia de modestia. En esta se minimiza la valoración de sí mismo y se maximiza el acuerdo. Por ejemplo, tú eso lo conoces bien, eres un experto, pero a ver, ¿no podría ser que? Y por último, tenemos la estrategia de acuerdo. En esta se minimiza el desacuerdo y se maximiza el acuerdo. Por ejemplo, podríamos decir, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que has dicho, pero no olvidemos que, ¿recuerdas lo que hay que hacer antes de la búsqueda de información? Para formar parte de una discusión oral tienes que tener la suficiente información y estas preguntas te pueden ayudar a la búsqueda de ellas. ¿Qué se va a comunicar sobre el tema elegido? ¿Con qué información se cuenta antes de la búsqueda? ¿Y qué se necesita investigar? Por último, ¿dónde obtener la información que se necesita? Bien, ve tomando nota de todas tus dudas, porque al regresar del corte continuaremos con este aprendizaje esperado. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. El virus sigue entre nosotros y tenemos que cuidarnos mejor que nunca. Estrategia Nuevo León, línea COVID-19. Atención telefónica 24/7 con médicos que te darán seguimiento ante posibles síntomas. Marca al 81 81 30 0000. Video COVID-19. Orientación médica especializada 24/7 por videollamada a través de Zoom. Busca la liga en Facebook en Secretaría Salud NL. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. El punto de vista de los niños es noticia y son ellos los que saben contar mejor sus historias. 28 minutos. Noticiero de niños para niños. Domingo, 11:30 de la mañana por Canal 28. Dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Gobierno de México. Se siente, se escucha, se vive, se imagina, se ve a través de Imaginarte. Martes, miércoles y jueves, 8 de la noche. Por Canal 28. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Seguimos con el reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Y antes del corte veíamos los distintos tipos de discusión oral que existían. ¿Los recuerdas?
veíamos el debate, el foro y ahondamos en la mesa redonda. La estuvimos recordando, pues es lo que viste en segundo grado de secundaria. Tenemos también el panel de discusión, es en el que nos vamos a enfocar a continuación. Al igual que la mesa redonda, el panel de discusión presenta ciertas características: temas polémicos y de interés general, estrategias discursivas, participantes, preguntas para los panelistas y cierto tiempo. En cuanto a los temas, debe de ser el tema polémico, es decir, que cause controversia entre los panelistas, y también debe ser de interés general. Esto tiene que ver con temas actuales, usualmente relacionados con problemáticas sociales. ¿Cómo debe ser el tema a desarrollar en un panel de discusión? Coherente, lógico y objetivo. Los temas que se traten pueden ser de ámbitos muy diversos: el científico, el social, como los temas de contaminación, el político, el cultural, de salud. Últimamente, en los últimos meses, hemos visto infinidad de paneles de discusión que hablan acerca del COVID-19. Y el deportivo. Seguramente en alguna ocasión has visto paneles de discusión en los que hablan acerca de los partidos locales de Tigres o Rayados y hasta quieres formar parte de la discusión. Ten en mente un tema que te gustaría trabajar. Si es complicado, te sugerimos algunas preguntas que te pueden servir para elegir uno. ¿Qué temas te interesan? Es decir, dependiendo de tus gustos e intereses, puedes identificar una temática. Si te interesa la música, la danza, la cocina, puedes basarte en ello para identificar un aspecto que te gustaría tratar en un panel. ¿Sobre qué tema te gustaría aprender? Tomando en cuenta temáticas que desconoces y de las que sabes poco, puedes identificar alguna en particular sobre la que te gustaría saber más e investigar. ¿Y qué problemática te gustaría investigar? Bien, ahora, tomando en cuenta problemáticas que sí conoces, como las relacionadas con el medio ambiente o la salud, entre otras que encuentres en tu entorno, también puedes escoger un aspecto de estas problemáticas que te llame la atención. Una buena estrategia de selección de materiales para desarrollar tu tema es la elaboración de preguntas guía: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Estas te serán de mucha utilidad. Ahora, vayamos introduciéndonos un poquito a lo que son las estrategias discursivas. Algunas de las que puedes utilizar son: llevar de lo particular a lo general, al explicar el tema o al argumentarlo. Apelar a la sensibilidad o emociones del público, cuando tus argumentos son emotivos. Apelar al prestigio y o autoridad del emisor. Y exponer datos principales. No te preocupes si te sientes un tanto desubicado. Más adelante vamos a ampliar sobre este tema. Los participantes, al igual que en la mesa redonda, tenemos al moderador o coordinador, los panelistas o expertos y al público o audiencia. Vamos a explicar detenidamente cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Comencemos por el moderador o coordinador. Cumple la función de presentar a los miembros del panel ante el auditorio. Ordena la conversación. Intercala algunas preguntas aclaratorias. Controla el tiempo. Se ubica en medio de los panelistas. Permanece neutral a la información o ideas que exponen, pero mantiene activa la discusión. Y al final resume los aspectos más importantes del tema expuesto. Tenemos después a los panelistas o expertos. Son los especialistas en el tema. Cada uno de ellos explica su punto de vista respecto al tema y lo argumenta. Deben conocer a fondo el tema para que la discusión beneficie al público. A partir de las preguntas y comentarios del moderador, exponen e intercambian ideas. Toman la palabra cuando el coordinador lo indica y estos se ubican físicamente a los costados del moderador, recordando que este va al centro.
Por último, pero muy importante, es el público o audiencia. Son las personas que escuchan atentamente el tema que se está abordando. Realizan una serie de preguntas al terminar la exposición. Hacen anotaciones sobre lo que consideran relevante o sobre sus inquietudes y en ocasiones, en lugar de preguntas, los miembros del público solo hacen comentarios sobre lo que escucharon. Para que puedas ubicar mejor físicamente a los participantes en un panel de discusión, observa la siguiente imagen, como la flecha está señalando en la parte del centro al moderador, a los costados a los panelistas o expositores y al frente al público o audiencia. En cuanto al tiempo, el tiempo de duración de un panel de discusión es entre 1 o 2 horas y este lo establece el moderador. Si dura menos, es probable que no se alcancen a dar los argumentos necesarios y si dura más tiempo, es probable que la audiencia o el público se aburra con tanto tiempo de duración. Esta parte a la que vamos es muy importante, argumentar. ¿Qué es argumentar? Es presentar razones y pruebas acerca de lo que se sostiene. Un argumento es una prueba o evidencia que nos ayuda a respaldar algo en lo que nosotros creemos. Es la expresión de un razonamiento que se emite de manera oral o escrita y que tiene como objetivo persuadir o convencer a otros. Un argumento se compone de una idea central, más ideas de soporte, que nos llevan a una conclusión que será el argumento que presentarás para reforzar tu opinión o comentario. Existen diferentes tipos de argumentos. Tenemos el de autoridad, que son citas textuales o palabras emitidas por expertos. Tenemos los argumentos de ejemplificación, son ejemplos reales o que pueden ser inventados. Tenemos los argumentos de hecho, son datos verificables, estadísticas, acontecimientos o experiencias reales. Tenemos el argumento de tipo racional, es una verdad aceptada que dependa de la lógica o usos y costumbres. Y el de tipo afectivo, este se basa en los sentimientos o emociones. El panel es una técnica en donde hay argumentos respaldados por datos y también por opiniones. Los que son respaldados en datos representan información comprobable y sobre la cual puedes basarte para extraer conclusiones. En cambio, los respaldados en opiniones pueden estar basadas en tu propia experiencia y forma de entender el mundo. Los hechos se pueden comprobar, son verificables y son completamente reales y objetivos. En cambio, las opiniones son pensamientos personales, subjetivos y son susceptibles al cambio, pues tu opinión puede variar de acuerdo a la experiencia que vayas adquiriendo. Algunas expresiones para expresar, valga la redundancia, opiniones que puedes utilizar son: a mi juicio, en mi opinión, me parece que, a mi modo de ver, a mi entender, a mi parecer, opino que. En algunas de ellas utilizamos verbos de opinión. ¿Cuáles son estos? Creer, pensar, opinar, suponer, sospechar, considerar y por último, imaginar, aunque existen muchos más. Leamos el siguiente ejemplo para identificar el argumento que se está utilizando. Antes de fumar, yo gozaba de una buena condición física. Sin embargo, después de algunos años de consumir cigarrillos, el doctor me indicó que mi capacidad pulmonar disminuyó. Por lo tanto, en mi experiencia personal, puedo decir que el tabaco afecta de manera negativa la salud de las personas. ¿Te das cuenta de que a pesar de que es una opinión personal, la argumentación se sustenta con al menos una de las premisas? Ya que se menciona a un doctor como autoridad, quien fue el que le informó a esta persona que su capacidad pulmonar
se había reducido. La experiencia, es decir, lo que has visto, escuchado y leído, te permite justificar lo que piensas, pues hace que no quede duda de cómo llegas a una conclusión o cómo es que nos has posicionado a favor o en contra de una idea. Tenemos la experiencia directa, lo que te ha pasado a ti personalmente, y la indirecta, la que has escuchado de lo que otros han pasado, leído o visto. Cuando participas en un debate o en un panel de discusión, una manera de conseguir los datos y ejemplos que necesitas para apoyar tu postura es mediante la investigación, es decir, indagar sobre el tema en fuentes diversas, como por ejemplo revistas especializadas, artículos de divulgación científica, páginas oficiales de Internet, etc. Puedes elaborar una bitácora de trabajo. En ella puedes anotar las preguntas o pregunta guía que viste con anterioridad, esas que utilizan los circunstanciales como cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Anota la fecha en la que estás trabajando, las fuentes de información consultadas y la información que recabes para responder tus preguntas. Es importante que no olvides anotar de manera correcta la bibliografía de los libros, revistas y sitios web. Esta bitácora de trabajo es muy útil para localizar rápidamente la información con la que cuentas y dónde la obtuviste. Bien, ahora sí, al regresar del corte, ahora sí ya vamos a ver cada una de las estrategias discursivas que puedes utilizar para validar tus argumentos en un panel de discusión. Nos vemos después del corte. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Comieron con tu abuelita. Ay, ¿y cómo está? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. La principal tarea de los medios de comunicación es generar el diálogo social. Deben evitar la información que no aporta nada y solo responde a situaciones que generan confusión. Un medio debe brindar datos que ayuden a su audiencia. Mi nombre es Héctor David Galaviz Luis, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, tercer grado, secundaria.
Continuamos con el reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Vamos ya en el tercer bloque y quiero recordarte cuál es el aprendizaje esperado que estamos analizando durante esta sesión. Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión. ¿Cuáles son las herramientas discursivas que utilizas para validar tus opiniones? Haces muchas cosas con las palabras y las haces dependiendo de tu intención y el efecto que quieres producir en los demás. Das ejemplos, presentas datos, explicas causas y efectos, comparas, compartes experiencias personales o anécdotas y también presentas contraargumentos. Todo esto para construir una identidad discursiva, hacer evidente tu posición, generar empatía, definir el tono o registro de voz que vas a utilizar, establecer la credibilidad y crear un discurso atrayente. Vamos a ver cada una de las estrategias discursivas que nosotros te sugerimos. Comencemos por la definición. Para cada uno de estos ejemplos voy a utilizar el tema de la inteligencia para que lo puedas comprender mejor. Por ejemplo, la definición es una técnica que se usa para la explicación de determinados conceptos. Responde a la pregunta ¿qué? Vamos a ver el ejemplo. La inteligencia humana es la capacidad de poder adaptarse al medio ambiente circundante y cambiante que lo obliga a que el sujeto deba en todo momento planificar, evaluar, medir y regular sus acciones en función de la adaptación apropiada para su supervivencia. Si te fijas, aquí únicamente nos están dando la definición de la inteligencia. Otra estrategia a utilizar es la analogía. Es un tipo de recurso discursivo que se utiliza para acercar dos conceptos complejos. Vamos a ver un ejemplo relacionado también con la inteligencia. Trata de identificar en qué parte se da la analogía. El ser humano es un ser social. Esto quiere decir que él mismo solo puede convivir en sociedad. Al ser un ser social, el ser humano precisa de la inteligencia y de su utilización práctica para la sobrevivencia. Sin inteligencia, el ser humano no puede adaptarse al medio ambiente. En otras palabras, la inteligencia práctica es a los seres humanos como el aire es a todos los seres vivos. Fíjate cómo está comparando la inteligencia con el aire. Es ahí en donde se da la analogía. Otro recurso discursivo son las citas. Estas son importantísimas. Se usan para resaltar una idea o concepto, pero con personas conocidas, cuya palabra brinda aclaración al tema que se aborda. Vamos a ver el ejemplo también relacionado con la importancia. En relación a este tema, existen muchas teorías y conceptos de la inteligencia. Según Anastasi, el comportamiento inteligente es esencialmente de adaptación en la medida en que satisface las exigencias del entorno. Este comportamiento varía según cada especie y según el contexto en el que vive cada sujeto. Aquí mencionamos quién es la persona o el experto de quien estamos dando la cita, que es Anastasi. La enumeración acumulativa. Esta se basa en la argumentación en serie. Vamos a ver el ejemplo. Un animal, por ejemplo, utiliza su inteligencia práctica cuando debe cazar. Entonces el animal deberá hallar la presa, ser paciente, atacar en el momento oportuno, prever en caso de algún imprevisto, planificar el punto corporal preciso para atacar. Muy bien, ahí están enumerando o enlistando qué es lo que debería de hacer el animal cuando debe de cazar. Tenemos la ejemplificación. Mediante la ejemplificación se puede aclarar la finalidad o el uso de determinados conceptos. Es uno de los más utilizados en la actualidad. Aquí vamos a ver el ejemplo. Alto coeficiente intelectual en el caso de los seres humanos. Por ejemplo, velocidad mental, capacidad de resolución creativa, capacidad de liderazgo, capacidad adaptativa o flexibilidad. La interrogación
Esta permite evaluar el grado de conocimiento desde el emisor del mensaje hacia el receptor. Generalmente se trata de una pregunta que es respondida por el mismo emisor, aunque en ciertos casos él o los receptores también responden a este recurso discursivo. A veces se utiliza hasta en tono irónico. Por ejemplo, ¿qué es la inteligencia? ¿Cuántos tipos de inteligencia existen? ¿La inteligencia es una sola o es múltiple? Tenemos la ampliación. Esta se usa para brindar al lector más elementos para la comprensión del tema abordado. Cuanto más específico y complejo sea el tema, mayor será la necesidad de utilizar este recurso discursivo. Por ejemplo, para obtener mayor información, véase la teoría de los 2 factores de la inteligencia de Spearman, la teoría multifactorial de la inteligencia de Tordick, la teoría multidimensional de la inteligencia de Thurston. Ahí les estamos diciendo en dónde pueden encontrar más información sobre el tema. Ahora hablemos del lenguaje en el panel de discusión. No te expresas igual con tus maestros que con tus amigos o familiares. ¿Te has dado cuenta? Cuando te diriges a los maestros, generalmente tratas de utilizar un lenguaje con un mayor nivel de formalidad y cuidas mucho lo que dices y cómo lo dices. En cambio, cuando te diriges a amigos o familiares, sueles estar más relajado y tienes más confianza, por lo que te permites utilizar muletillas, redundancias o algunos regionalismos. El contexto es el factor que determina el tipo de lenguaje que vas a utilizar ante cada situación. Veamos algunos ejemplos. Pon atención en esta frase. Estamos en un problemón. El planeta es como una enorme freidora y nosotros somos los que le estamos echando más aceite. Aquí estamos utilizando un lenguaje informal. Este lenguaje genera cierto tipo de cercanía y un sentido más cotidiano. Al decir problemón, ya identificamos ahí el lenguaje informal y al comparar el planeta con una freidora también. Ahora, este mismo texto, dicho en otras palabras, podría ser: la situación por el calentamiento global está en un nivel crítico y la acción humana está provocando que esta situación se agrave. Estamos dando la misma información, el mismo mensaje, pero ahora con un lenguaje formal. Este lo utilizas cuando quieres sonar más objetivo, aunque eso reduce en cierta medida el nivel de involucramiento. Veamos otro ejemplo y trata de deducir qué tipo de lenguaje se utiliza. Esas series son súper interesantes, no me las pierdo. A la hora que pasan, la verdad, sí me tiro enfrente de la tele a verlas. ¿Qué tipo de lenguaje crees que se esté utilizando? Si dice súper interesantes, exactamente, es un lenguaje informal. Ahora, este mismo texto, mensaje o información, dicho en otras palabras, podría ser: mis apreciaciones sobre el gusto que recibo al sentarme frente al televisor y disfrutar de la transmisión me motivan a compartir con ustedes esta experiencia. Aquí estamos utilizando un lenguaje formal. El lenguaje formal se utiliza en situaciones comunicativas, formales, como en el ámbito académico, laboral o para realizar algún trámite. Se caracteriza por evitar muletillas, frases incompletas y la repetición innecesaria de palabras. Utiliza vocabulario variado y preciso, oraciones gramaticales adecuadas, el discurso continuo y fluido y una gestión controlada. En cambio, el lenguaje informal se utiliza en situaciones comunicativas como el ámbito familiar o cuando convives con tus amigos. Se caracteriza por utilizar un vocabulario menos preciso y repetitivo, modismos, muletillas, onomatopeyas, pausas y gesticulaciones espontáneas y más naturales. Muy bien, acompáñame ahora a leer la siguiente fábula, El Congreso de los Ratones, de Félix María Samaniego, y reflexiona acerca de la moraleja que te va a dejar esta historia. Pon mucha atención.
Había una vez una familia de ratones que vivía en la despensa de una casa, pero temiendo siempre los ataques de un enorme gato, los ratones no querían salir. Ya fuera de día o de noche, este terrible enemigo los tenía vigilados. Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que celebraron una asamblea a petición del jefe de los ratones, que era el más viejo de todos. El jefe de los ratones dijo a los presentes: os he mandado reunir para que entre todos encontremos una solución. No podemos vivir así. Pido la palabra, dijo un ratoncillo muy atento. Atemos un cascabel al gato y así sabremos en todo momento por dónde anda. El sonido nos pondrá en alerta y podremos escapar a tiempo. Tan interesante propuesta fue aceptada por todos los roedores entre grandes aplausos y felicidad. Con el cascabel estarían salvados, porque su campanilleo avisaría de la llegada del enemigo con el tiempo para ponerse a salvo. ¡Silencio!, gritó el ratón jefe para luego decir: queda pendiente una cuestión importante. ¿Quién de todos le pondría el cascabel al gato? Al oír esto, los ratoncitos se quedaron repentinamente callados, muy callados, porque no podían contestar aquella pregunta. De pronto, todos comenzaron a sentir miedo y todos, absolutamente todos, corrieron de nuevo a sus cuevas, hambrientos y tristes. Bien, piensa en la moraleja que nos deja esta historia, porque al regresar del corte la vamos a analizar y te vas a dar cuenta por qué la incluí. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Regresamos. Esto es Escuela TV. Viernes. Noticias 28, 7 de la tarde. De altas temperaturas en la región, cuídate de los peligrosos golpes de calor. Sigue estas recomendaciones. Evita asolearte y hacer ejercicio al aire libre de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Come alimentos frescos, balanceados y sanos. Mantente en lugares ventilados y poco concurridos. Protégete del sol con gorra o sombrero. Y toma mucha, pero mucha agua. Que el calor no te golpee. Protección Civil. Gobierno de Nuevo León. No te pierdas este sábado a las 12 del mediodía, Palabra de Mujer. Nos acompaña Luisa Vidal, pionera en el estado en hacer programas para el adulto mayor. Imagínate, más de 20 años haciendo vida plena. Tiene mucho que contarnos. Sábado, aquí en Palabra de Mujer, Luisa Vidal. Este viernes en Hoy es el Día, celebraremos a papá. Música, comedia y además en la cocina nos acompañará el Güero Montero con un invitado especial. No te lo puedes perder, viernes 9 de la mañana. ¡Hoy es el día! Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV, tercer grado, secundaria.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al último bloque de este reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Y antes del corte leímos una fábula sobre el Congreso de los Ratones. ¿Reflexionaste sobre qué moraleja nos deja la fábula? Bien, yo creo que es más fácil proponer ideas que llevarlas a cabo. ¿Por qué la incluí? Porque dentro de un panel de discusión, para su organización se requiere de la participación de muchas personas, pero hay funciones que no todos desean cumplir. Una de ellas es la de hablar en público. A muchos no se nos facilita esa función. Seguramente has sentido temor de hablar ante un grupo numeroso de personas, incluso en el salón de clases al hacer alguna pregunta a la maestra o al maestro. Hablar en público genera ansiedad en toda persona al ser el foco de atención del resto. Por tanto, tener pensamientos negativos como de que te vas a quedar en blanco, paralizado, sin habla, no te va a ayudar en nada. El cuerpo detecta que estás en peligro, poniendo a disposición toda una serie de alarmas que dificultan focalizar tu atención. Es así que te costará trabajo respirar, te sudarán las manos y tu presión sanguínea se elevará. Acciones que tu cuerpo realiza en caso de ser necesario huir de un peligro. Hablar con fluidez, claridad y precisión es una habilidad que puede adquirirse, pero requiere de práctica, disciplina y gusto por hacerlo. Te vamos a presentar algunas sugerencias. La primera, prepara el tema. Mientras más información tengas sobre lo que vas a exponer, la seguridad para hablar será mayor, dado que el cerebro registra que tiene suficientes elementos para hacer frente a la situación, por lo que es fundamental que leas con anticipación, realices fichas con información básica que responda a las preguntas básicas: qué, cómo, cuándo, dónde y para qué. ¿Te acuerdas que las hemos visto a lo largo de la sesión? Aprende a respirar. Suena obvio al ser una conducta que realizas constantemente. Sin embargo, bajo tensión, esta disminuye, así que será necesario que antes de hablar te focalices en realizar de 3 a 5 respiraciones profundas. Inhala y exhala unas 5 veces. Esto permitirá a tu cerebro oxigenarse y contribuirá a tu bienestar. Asimismo, al tomar tu lugar, si participas en un panel, vuelve a respirar y ubica al menos 2 o 3 caras que te sean agradables, que al hacer contacto visual con ellas te permita disminuir el agobio de estar frente a muchas personas. Evita los pensamientos irracionales y exagerados. Si bien pudieran ocurrir situaciones desastrosas, también es posible que ocurra lo contrario, por lo que te sugiero que al momento de respirar ubiques frases que alienten tu bienestar como: yo me preparé, es tan solo hablar de lo que sé. Es así, es muy sencillo. Ahora, si te toca formar parte de la audiencia dentro de un panel de discusión, puedes anotar las dudas surgidas durante la discusión, convertirlas en preguntas y exponerlas al final. Efectivamente, la audiencia es vital en un panel de discusión. Quienes la integran son los más interesados en conocer la información que brindan los especialistas. ¿Qué rol puede jugar un moderador para ayudar a generar preguntas? Su papel es dirigir la conversación y coordinar el debate, ya lo habíamos visto. Por tal, será fundamental que él conozca con antelación la información que van a presentar los panelistas a fin de formular una lista de posibles preguntas. Esto te permitirá que sea el moderador quien oriente las primeras preguntas y con ello rompe el silencio. También puede sugerir preguntas al público. Ahora, el tiempo. ¿Cómo ayudar a encuadrar preguntas para que quien responda tenga suficiente información, pero sin consumir tiempo de más? Es muy importante marcarles el tiempo tanto al público como a los panelistas. El límite de tiempo de cada intervención hay que señalárselo y esta parte le corresponde al moderador. Reflexiona esta frase: conoce el tema y las palabras acudirán solas, de Catón. ¿Por qué la pongo?
porque para elaborar preguntas es preciso conocer el tema del que se está hablando, aprender a escuchar atentamente. Tal vez la pregunta o duda que tú tengas están por resolverla en la siguiente información que van a dar. Realiza prácticas constantes. Una que puedes hacer todos los días es cuando ves la programación de Escuela TV. Durante el programa ve elaborando tus preguntas para que se las hagas a tu maestro después. Respeta puntos de vista diferentes. Recuerda que el panel de discusión debe llevarse en un ambiente de cordialidad. Por esa misma razón, no interrumpas a quien habla y emplea un lenguaje apropiado. Aquí recuerda que utilizamos el lenguaje formal. ¿Qué fue lo que repasamos hoy? Vimos características del panel de discusión, los temas que se tratan en un panel de discusión, los participantes y las funciones de cada uno de ellos. ¿Qué es la argumentación? Las diferencias entre hechos y opiniones, la presentación de experiencias directas o indirectas, cómo elaborar una bitácora de trabajo, cuáles son algunos recursos discursivos, el tipo de lenguaje que se emplea en el panel de discusión y algunas sugerencias para hablar en público. Bien, una vez que ya repasamos todo lo que vimos durante la sesión, vamos a recordar cuál es el aprendizaje esperado. Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión. Muy bien, es momento de pasar a la evaluación. Te haré una serie de preguntas y te daré 3 opciones para que tú en casa elijas cuál es la correcta a la pregunta que te estoy presentando. Trata de resolverlo en casa. Todas las preguntas, las respuestas las vimos durante esta sesión. Inténtalo, es sencillo. La primera, ¿cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de discusión oral? Vimos la mesa redonda, el panel de discusión, o las dos son correctas. Pues en segundo grado viste la mesa redonda y era un ejemplo de discusión oral. Y acabamos de ver el panel de discusión, que también es un ejemplo de discusión oral. Entonces, las 2 opciones son correctas. Siguiente. ¿Cómo deben ser los temas que se presentan en el panel de discusión? ¿Polémicos y de interés general? ¿Divertidos y graciosos? No creo, porque no es un show de comedia. ¿Complicados? Pues no deben de ser fáciles de entender para la audiencia. Entonces, yo creo que deben ser polémicos y de interés general. ¿Tú qué crees? Efectivamente. Siguiente. Es un ejemplo de estrategia discursiva. Vimos varias. Desacreditar con insultos, no creo, porque vimos que debería de hacerse en un ambiente de cordialidad. Apelar a la sensibilidad o emociones del público, o interrumpir con permiso del moderador. Pues en ninguno de los casos podemos interrumpir. Entonces sería apelar a la sensibilidad o emociones del público. ¿Será esta la correcta? Así es. Siguiente. Entre sus funciones está la de controlar el tiempo del panel de discusión. ¿Será el moderador o coordinador? ¿El panelista o experto? ¿O la audiencia? ¿Quién crees que sea? La primera, moderador o coordinador. Vamos a ver si es. Muy bien. Siguiente. Explica su punto de vista respecto al tema y lo argumenta. ¿Moderador o coordinador? No creo, porque él no puede dar su punto de vista. ¿Panelista o experto? ¿O la audiencia? Pues la audiencia no presenta argumentos, entonces probablemente sea panelista o experto. Veamos. Muy bien. Siguiente. Realizan una serie de preguntas al terminar la exposición.
Pues moderador o coordinador no puede ser. Los panelistas pues pueden hacer preguntas, pero durante la exposición, no al terminar. Y tenemos la audiencia. Sería entonces la audiencia, veamos. Muy bien. ¿Cuánto dura aproximadamente un panel de discusión? ¿Entre 1 y 2 horas? 15 minutos, se me hacen muy pocos 15 minutos. De 5 a 6 horas, no, toda la tarde o toda la mañana, entonces sería entre 1 y 2 horas. Veamos, muy bien. Son verbos de opinión, vimos algunos de ellos. Tratar, contrastar, diferenciar, no. Creer, pensar, suponer, no. Comer, jugar, bailar, pues yo creo que tampoco. Entonces probablemente sea creer, pensar o suponer. Veamos. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un lenguaje formal? Ahí va, cuesta un ojo de la cara. Pues aquí un ojo, los ojos no tienen valor. Has perdido totalmente la cabeza por esa chica. Pues la cabeza no se pierde, entonces no creo que sea un lenguaje formal. Y debido a los sucesos acontecidos el pasado mes, el ayuntamiento de la ciudad se verá obligado a tomar medidas cautelares. Yo creo que es esta última. ¿Qué crees tú? Vamos a ver. Efectivamente. Muy bien, una última. Es una sugerencia para hablar en público. Hablar fuerte, respirar profundo, reír durante la exposición. Respirar profundo, ¿será? Sí es. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho, espero que hayan acertado a la mayoría de ellas y les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 7 con tercer grado de secundaria, muchachos. Hasta la próxima. Bye. Escuela TV, tercer grado, secundaria.